llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceceras. A un minuto del mediodía, estamos con la columna del politólogo Aurelio Argañarás, hoy titulada El futuro de Cambiemos. No hablan del común destino. Sí, quiero dar mi propio punto de vista sobre un tema que ha estado en danza, digamos, ¿no?, en ciertos círculos estos últimos 10 días, a raíz de una nota de Nathanson en página 12. Ayer veía una respuesta de Horacio González sobre el mismo tema. Vemos que se refiere a lo que se ha dado en llamar el fenómeno Cambiemos después de las PASO. Pareciera que existir una especie de tentación a interpretar que un claro avance de Cambiemos en relación a sus precedentes en estas elecciones, el categórico triunfo en Córdoba, en La Pampa, en San Luis, ha sugerido a algunos analistas la idea de que Cambiemos está expresando una especie de nueva realidad en la vida argentina, a la cual pareciera querer atribuírsele algún grado de consistencia histórica. No está planteado en esos términos, pero la idea que sugiere esta interpretación es que Cambiemos, digamos, llegó para quedarse. En particular, que el PRO, que sabemos todos que es el eje de Cambiemos, sería un fenómeno que reinterpreta una especie de actualidad argentina. Una realidad más light, digamos, ¿no?, más centrada en el goce de lo individual. Toda una serie de parrafadas que me da la impresión que se toman en serio lo de los globos de colores, lo de las bicisendas y otras cosas que ha aportado, digamos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, como elementos novedosos. Nathanson incluso habla de una hipotética, que no me parece razonable que sea cierto eso, una hipotética orden de máquina de que los funcionarios se tienen que retirar del trabajo al atardecer para hacer vida de familia, ¿no? Una especie de cosa que reinterpretaría la película de época. A mí me parece que todo eso es producto de una imaginación demasiado fértil y una debilidad, que esa es muy notoria en Nathanson, no de ninguna manera en Horacio González, que lo cuestiona, a considerar que Cambiemos, particularmente el PRO, que Nathanson había planteado este punto de vista hace bastante tiempo, creo que no menos de 2 años
en la revista Le Monde Diplomatique. Sí, yo lo leí, ese artículo, creo que lo comenté que lo había leído también, sí. Que yo hice una nota que está en mi página respondiéndole, porque me parecía un error grosero, donde el concepto es que el PRO expresa una nueva derecha democrática. Sí, ese es el planteo que hace en la nota. Que se diferenciaría de la vieja derecha, porque la vieja derecha era golpista, era minoritaria, no sabía construir mayorías y en consecuencia apelaba, digamos, al golpe de Estado. Yo creo que todo eso es un fruto de una mirada muy superficial del fenómeno. Creo que desdeña considerar todo lo que vemos como signos de la, digamos, de la debilidad, por llamarlo de una manera muy suave, del Macri y del macrismo frente a la tentación de usar elementos represivos. El caso de Santiago es un caso, el caso paradigmático de Milagro Sala, sí. Ciertas represiones de manifestaciones como la que tuvo lugar en PepsiCo, esa manera a veces solapadas y otras ni siquiera solapadas de reposicionar socialmente el tema de la violencia de Estado, ¿no? De la represión del proceso, que creo que por un lado muestran una nueva fórmula sencillamente bajo la cual vemos reaparecer factores de la realidad argentina minoritarios, pero no tanto, que tienen una especie de identidad permanente. Cierto público del macrismo es el mismo público que en la época de Videla le pegaban sus autos las calcomanías "los argentinos son los derechos humanos". Es decir, que rechazaba las denuncias internacionales de lo que estaba ocurriendo, de la desaparición de personas y de la crueldad, las torturas, digamos, del régimen militar, y daba de esa forma, con esos insólitos cartelitos pegados en los autos, su manifestación de apoyo, así, con todas las letras, de apoyo al régimen militar. Son los tipos que durante muchos años los hemos escuchado tan mal lo estábamos con los militares, o con los militares estábamos mejor. Son, en un caso particular como es el de Tucumán, los que aún hoy siguen votando Fuerza Republicana, el partido fundado por el general Bussi, que lo siguieron respaldando aún cuando Bussi ya estaba juzgado penalmente por desaparición de personas. O sea, hay una especie de público que respalda el terrorismo del Estado, que respalda la violencia contra el pueblo argentino en nombre del mantenimiento del orden. Un orden en el cual se supone se sienten protegidos y cómodos. Pero esa especie de plantel estable, digamos, ¿no?, que claramente está constituyendo por lo menos la parte, el núcleo duro, digamos, del respaldo del PRO, de ninguna manera expresa, digamos, la expansión del sistema. La expansión, yo, por lo que vi en la respuesta de Horacio González en página 12, hay un cuestionamiento digamos, de los criterios con los cuales reflexiona Nathanson, pero no encontré una alusión clara a lo que yo definiría como las responsabilidades objetivas del kirchnerismo y de las fuerzas populares y nacionales argentinas en haber alimentado el desarrollo de este fenómeno.
Horacio González, que que cometió la tontería en las vísperas de las elecciones del 2015, de la segunda vuelta, Sí. De la primera vuelta, de decir que había que taparse la nariz para votar a Scioli, mostrando su falta de sentido de la situación tal como se estaba planteando, en una opción dramática entre la posibilidad de proseguir con las políticas nacionales y populares tímidas, mezquinas, mediocres si se quiere, pero reales, que se tomaron en en los 12 años del gobierno kirchnerista, y la posibilidad de que pasáramos a esta política actual de una banda de salteadores que, digamos, que está entregando el país, hipotecando seriamente su futuro y actuando en nombre de ciertos núcleos del establismo argentino, como por ejemplo el sistema de bancos, que está ganando plata como nunca, o como ya ganó en la década del 90, pero a costa de... Como lo ha hecho en todos los gobiernos, Aurelio, ¿cómo? El sistema financiero siempre sale beneficiado. Ganó en todos los gobiernos, inclusive en los gobiernos kirchneristas, ganó mucha plata. Sí. Mucha plata. Pero en este es como que se está haciendo, digamos... no tenemos una idea clara de lo que están amasando en este momento. Es demasiado pedirle al ciudadano común que está de la mañana a la noche, digamos, rompiéndose la cabeza para ver cómo se gana la vida, cómo logra que funcione el negocio a pesar de la caída de las ventas, y no, con todas las preocupaciones de la vida cotidiana, de atender una familia. Bueno, es difícil pedirle que, digamos, que tenga la voluntad y los mínimos conocimientos, que no son tantos, ¿no?, que hacen falta para estar en condiciones de dimensionar el vaciamiento del país que se está produciendo. Por ejemplo, hay una noticia esta semana en los diarios, yo no invento nada acá, la información la saco de los diarios. Claro. Digamos, y que como cualquier oyente sabrá, los diarios argentinos no son comunistas o subversivos. O sea, es la información que está al alcance de cualquiera. Hay una información, repito, que dice que ya que el importe en que se han incrementado los pagos de intereses por la deuda externa que se ha contraído en los 2 años de gobierno de Macri. ¿Cuánto asciende la deuda ahora aproximadamente, Aurelio? 95.000 millones de dólares. 95.000 millones de dólares. El pago de los intereses que se está pagando por esa deuda, por la nueva deuda, es superior a todos los subsidios que se han eliminado al gas, a la electricidad y a los servicios públicos. O sea, se han eliminado una serie de subsidios que han encarecido el gas, han encarecido la electricidad, han encarecido los servicios para la masa de los consumidores, pero el Estado no ha obtenido ningún ahorro con ese levantamiento de los subsidios. Estoy tratando de ser lo más claro posible para que me entiendan todo el mundo. No ha ahorrado un peso, porque una cifra superior a esa se le está yendo para pagar los intereses de la deuda que ha contraído y con la cual no se ha construido nada, porque lo único que se ha financiado con esa deuda, dejando de lado el caso de los buitres, digamos, ¿no?, en el cual se ha financiado la usura internacional, es una bicicleta financiera con la cual se extraen, se van, no solamente no llegan inversiones, se va dinero del país. Entonces,
Todos creo que en algún momento de la vida hemos escuchado hablar de transferencia de ingresos. Transferencia de ingresos entre sectores sociales, de un sector a otro. Hace un rato, cuando hablábamos de este tema de las pymes afectadas por la prohibición norteamericana, por, digamos, el aumento de los aranceles norteamericanos, que son prohibitivos, digamos, ¿no? Sí. Para la importación de biodiesel, hablábamos de el perjuicio que representó para los productores de aceite, para los productores de carne, las avícolas, los productores de cerdos y demás, la producción porcina, el perjuicio que significó el levantamiento de las suspensiones de las exportaciones de granos. Ese mecanismo fue una transferencia de ingresos desde el resto de la sociedad hacia los pools de siembra y los productores agropecuarios en general. En este caso, el de esa cifra con la cual el presupuesto nacional, el presupuesto del Estado Nacional está pagando los intereses de la nueva deuda externa, es una cifra que se transfiere desde el conjunto de la población que está pagando estas tarifas no subsidiadas de gas y de electricidad y está pagando una de las tarifas de combustible más altas de la región. Es algo que nos están metiendo al bolsillo, la mano en el bolsillo a todos los argentinos para pagarle al sistema financiero internacional. O sea, el Estado no mejoró su situación, no logró reducir el déficit fiscal, que es uno de los problemas que tenemos, porque en realidad lo que hizo es reducir subsidios a la masa de la población para ese mismo dinero transferírselo al sistema financiero internacional. Ahora bien, eso es simplemente una especie de botón de muestra de una situación en la cual el país está actuando a contramano del mundo. Estos atorrantes que decían que que iban a reintegrar al país en el mundo, en realidad están actuando a contramano del mundo. Y el episodio del incremento, la sorpresa, digamos, ¿no?, para el gobierno argentino, la sorpresa de que Estados Unidos aumente los gravámenes de importación de biodiesel, son un botón de muestra de cómo está funcionando el mundo. El mundo está atravesando, todos los países, por una situación por una recesión que es fruto digamos, de los fenómenos que generó la crisis del 2008, y el consiguiente desarrollo de fenómenos de sobreproducción en el conjunto de la economía mundial, que hacen que todo el mundo quiera vender y nadie quiere comprar. Estados Unidos quiere vendernos carne de vaca a los argentinos y carne de cerdo. Y no nos quiere comprar biodiesel, quiere producirlo ellos. Para cuidarse de para cuidar su trabajo, para cuidar sus negocios. Seguro. China desde siempre hace lo mismo. Y hay un gran entusiasmo en esta canalla, digamos, ¿no?, que gobierna en este momento América Latina, en Brasil y en Argentina, por llegar a un acuerdo con la Unión Europea que quiere libre comercio, pero no quiere libre comercio en la producción agropecuaria. Francia, España y otros países de Europa se oponen a establecer una política de apertura comercial clara en el terreno de la producción agrícola con Argentina y con Brasil y con otros también, porque como dijo una vez el ministro de Agricultura francés,
si los dejamos entrar libremente, nos van a destruir la producción agropecuaria porque son mucho más eficientes que nosotros. La Argentina y el Brasil en producción agropecuaria son más eficientes por la escala en que producen, porque en Europa la tierra es un bien escaso, son mucho más eficientes y competitivos, sobre todo competitivos, son mucho más competitivos que la agricultura europea. Entonces la agricultura europea pide protección. Y los gobiernos europeos, que tienen un sentido nacional del que gobiernos como el de Macri carecen, digamos, actúan en consecuencia. No establecen en ese caso barreras aduaneras, no establecen, pero lo establecen de otro modo, con un sistema de subsidios a la producción agropecuaria que hace que la colocan en situaciones competitivas. Sí, ventajosas. Estados Unidos también lo hace. Tan competitivas que Dinamarca se está dando el lujo en este momento de vendernos cerdos a los argentinos. Claro. Entonces, ¿a qué viene tanta alegría de poder hacer un pacto con la Unión Europea, donde la Unión Europea pide que nosotros los dejemos, no nos protejamos, digamos, de los sectores de su industria que son más eficientes que los nuestros, abramos la frontera, entonces nos vendan todo lo que quieran, y al mismo tiempo impedirnos que les vendamos aquellas cosas en las cuales nosotros tenemos ventajas. Claro, se hablaba en el Eso es ir en contramano del mundo. Se hablaba que en el gobierno pasado no estábamos insertos en el mundo, creo que esa era una de las críticas. Y yo te decía que había un análisis de un politólogo, creo que era en alemán, que decía, ahora estamos insertos en el mundo, en un mundo que ya no está, que es otro. Claro. Es otro. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el fenómeno Cambiemos Pro y el éxito relativo éxito, porque en realidad se trata de 1/3 de los votos de todo el país obtenido por Cambiemos en las elecciones que pasaron? Eso nos muestra que esos resultados, en primer lugar, son frutos de que el campo nacional y popular atraviesa por una situación de fragmentación y de crisis. De crisis, que es una crisis, en primer lugar, es una crisis de liderazgo. Porque si se le hubieran concedido las internas a Randazzo en la provincia de Buenos Aires, se hubiera ganado la provincia de Buenos Aires por más del 5%. O sea, fue la fracción. Hubiera sumado, digamos. Claro, si uno... Hubiera sumado el 5% que sacó. Es una operación matemática, claro, cumplir, claro. Muy sencilla, digamos, ¿no? Uno suma los votos de Randazzo y los votos de Cristina, y la provincia de Buenos Aires se ganaba por el 5% de los votos. 5 y pico. Casi 6. Ni hablar de los sectores rescatables, digamos, ¿no?, que decidieron apoyar a Massa, que también provienen del peronismo, una buena parte. Entonces, digamos, cambiemos, digamos, en esa, si lo transformamos a esto en una imagen futbolística, sería un equipo que está ganando un partido contra otro equipo que tiene la característica de que se mete muchos goles en contra. Pero además, uno puede hacer otra mirada comparativa, que es la siguiente, y que es la mirada fundamental. La política general, esto del endeudamiento, esto de las altas tarifas, esto de que uno mes a mes ve, porque en eso las estadísticas son infalibles. No ha habido un solo mes en que no ocurra que hay caída de ventas. La caída de ventas en supermercados y shopping es una constante de todos los meses. O sea, el mercado interno se está reduciendo. Si de todos modos hay sectores que muestran algún grado de reactivación, es sobre todo porque en el proceso previo a estas elecciones el gobierno, y ese es el destino de una parte ínfima, pero una parte al fin de la deuda, está
estimulando la obra pública. Entonces, la obra pública, sobre todo es un movilizador, digamos, de la fabricación de hierro, del cemento, de todas las industrias relacionadas con la construcción, y eso, digamos, ¿no?, ha generado una situación momentáneamente mejor que hace unos meses en algunos rubros: minería, construcción y prácticamente para de contar. Pero entonces, ¿qué está indicando eso? Está indicando que esta situación es una situación efímera, que en el 2015 tuvimos una especie de pavón, ¿no? Nos remontamos a la derrota de la Confederación Argentina por el partido mitrista en el año 62. Sufrimos una derrota, pero el ganador, Macri, que sigue la línea histórica proimperialista de Mitre, no cuenta a su favor con un contexto histórico como el que contaba Mitre, donde hay un socio, en ese momento de la Gran Bretaña, digamos cuyos intereses se articulaban con los intereses argentinos de manera prácticamente perfecta con beneficio de ellos, digamos, ¿no? Sí, pero dando lugar, con ellos como dominantes, pero dando lugar al desarrollo, a un desarrollo que tuvo varias décadas de una Argentina agroexportadora que era complementaria y que recibía la producción industrial inglesa y donde digamos, existía una complementariedad. Hoy por hoy eso no existe. Hoy por hoy estamos en un mundo ferozmente competitivo, donde nosotros, si no fuera que se trata de delincuentes económicos que están haciendo esto porque se lo dictan sus intereses, uno diría, si no fuera por eso, uno diría, son los bobos de la película que están abriendo el país cuando todos se cierran, que están exponiendo nuestras industrias a la ruina cuando todos las protegen. Si no hay bobería, es simplemente porque hay un sistema de intereses orientado hacia el exterior, orientado hacia la fuga de divisas del país, orientado no a que vengan capitales o que se hable de eso, sino a que salgan los capitales que se producen en el país y que hay en el país, hasta donde se pueda. Ahora, ese plan es un plan con patas cortas, donde el déficit creciente, la deuda externa crece día a día, no se puede sustituirla con nada, porque el que no le alcanza el sueldo y quiere seguir manteniendo, tiene que endeudarse cada vez más, y donde la situación nos lleva a un quiebre claro, a un plazo determinado. Entonces, la expansión o digamos esta fiesta de Cambiemos y el PRO es una fiesta tan efímera como la de la Alianza de la Rúa, que también tuvo su momento de fiesta, pero la Alianza sacó el 51% de los votos, ¿no? O sea, hubo un momento de euforia, incluso hasta como un componente dentro de la Alianza medio progresista popular como el Chacho Álvarez, pero en la realidad, en la medida que el programa de la Alianza, que era simplemente la continuación con otros rostros del programa de Menem, tenía una falla de base, ese amor, digamos, se transformó en un amor de estudiante, como dice Gardel, flores de un día son. Y ese es el destino de Cambiemos. Cambiemos puede lograr alguna clase de triunfo efímero mientras no se supere la situación de fragmentación y crisis que vemos en el movimiento nacional. Pero aún cuando eso no ocurra, aún cuando se mantenga la decadencia y la fragmentación del movimiento popular, Cambiemos está destinado, la ruina está destinado a que
cuando las cosas se agraven, el radicalismo huya como una rata siempre cuando el barco se hunde, y en realidad tengamos, de acá a no sé qué tiempo, sucederá, tengamos de Macri con memoria, la misma memoria que tenemos de la Rúa, que sabemos que creo que no tiene mucho prestigio en la sociedad argentina. Bueno, ese es el destino de Cambiemos y de Macri. Gracias a vos. Empiezan cuando en la escuela